Alabe al Señor, toda la tierra, toda su creación, exalte su nombre. Alabe al Señor, todo ser viviente, todo lo que respire. Alabe al Señor, porque grandes son sus obras. Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. Alabe al Señor, toda la tierra, toda su creación, exalte su nombre. Alabe al Señor, todo ser viviente, todo lo que respire. Alabe al Señor, porque grandes son sus obras. Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. En adoración, Señor, a ti me entrego en sacrificio vivo y hoy te quiero coronar a ti. Porque grandes son sus obras, Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle, porque grandes son sus obras. Él ha hecho maravillas y me dio aliento de vida, solo para alabarle, solo para exaltarle, solo para entregarle mi vida. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta próxima hora de adoración comunitaria a Dios. Buenas tardes, Pastor Freddy. Buenas tardes, Pastora Gloria. Para mí es un placer, un privilegio, un honor y una gran bendición poder adorar a Dios juntamente con usted, con las personas que nos acompañan en línea y en persona. Hace un tiempo que visitando una de las casas donde se alojan niños enfermos y sus familias, encontré una mujer que venía de Siria. Ella, por el conflicto armado allá, había sufrido una bomba, había caído en el edificio de apartamentos donde ella vivía. Eso pasó durante la noche, todo quedó negro, se cayó parte del edificio, ella con su familia se levanta, va al cuarto de su hijo y el hijo no responde, lo encuentra inmóvil, no responde. Ella comenzó a orar, comenzó a gritar, estaba descompuesta, pero le pidió a Dios por la vida de su hijo. Y yo la encontré con su niño aquí en Houston. Ella me mostró una radiografía donde mostraba que los huesos de la cara del niño, aunque estaban ahí en el puesto, estaban totalmente fisurados. Y el niño estaba ahí con nosotros. Ella era una mujer muy feliz en ese momento y agradecida con Dios. No porque el niño estuviera bien, pero porque el hijo estaba vivo. Hoy, pastor, vamos a hablar del comienzo de dolores de parto. Y a mí me gustaría que usted nos recordara la visión de la iglesia para vivir sobre los tiempos del principio de dolores de parto. La visión de la iglesia, vemos personas y familias siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria. Y es esa adoración comunitaria la que nos permite no solamente entender el concepto de dolores de parto, sino que nos da las claves también para cómo sobrellevarlos.
Adoremos pues a Dios en esta su iglesia presbiteriana Cumberland de Houston. Cristo nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, Y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, Y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te adoramos y te damos gracias y cantamos aleluya por tu salvación. Ahí donde está, si usted no tiene que usar el tapabocas, puede inhalar aire y exhalar aire con acción de gracias a Dios. Para todos nosotros aquí, vamos a usar nuestro cuerpo para orar al Señor. Vamos a mirar todo lo que hay alrededor y a veces encontramos dolor, sufrimiento, pena, escasez. Levantamos las manos al cielo y decimos, Cristo, en ti confío. Cristo, en ti confío. Volvemos a bajar nuestra mirada al lado y podemos encontrar necesidad, desolación, falta de recursos. Pero levantamos nuestras manos al cielo y volvemos a decir, Cristo, en ti confío. Cristo, en ti confío. En medio de las guerras, Cristo, en ti confío. Durante los desastres naturales, Cristo, en ti confío. Cuando vengan hambres, Cristo, en ti confío. En el tiempo de pandemia, Cristo, en ti confío. Al comienzo de los dolores, Cristo, en ti confío. En el día del alumbramiento, Cristo, en ti confío. En todo tiempo, Cristo, en ti confío. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor.
Hoy te vengo a bendecir. A ti. A ti. Hoy te vengo a bendecir. A ti. A ti. Pastora, a mí me encanta saludar a las personas con abrazos, con apretones de mano, ser muy efusivo en el abrazo. Todavía tenemos ciertas restricciones, pero aún con esas restricciones podemos mostrarnos efusivamente el aprecio que nos tenemos los unos a los otros y los buenos deseos que tenemos para con todos. Así que vamos a desearnos la paz con una venia, y lo primero que vamos a hacer es que se la vamos a desear a los que nos acompañan en línea. Para todas las personas que nos acompañan en línea, la paz de Cristo sea con ustedes y con su espíritu. Pastora, la paz de Cristo sea contigo. Y con tu espíritu. Amén. Recordemos que hay parte del pueblo de Dios que está encarcelado en prisiones estatales, prisiones federales, centros de detención. Y nosotros nos unimos con todos ellos y con todas ellas, intercediendo por sus peticiones mientras leemos la meditación del día del libro Un Nuevo Día en Cristo. Hoy, Joseph nos invita a leer 1 Corintios capítulo 10, versículos 27 al 31. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar, por motivos de conciencia. Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La meditación de Joseph es: usualmente como con personas de diferentes culturas y diferente trasfondo durante mis viajes. Cuando comemos y conversamos al mismo tiempo, descubro que tenemos un mejor entendimiento y mayor tolerancia unos con otros. Encuentro maravilloso cómo las personas se abren y están más cercanas mientras comparten una buena comida y una buena bebida. Oremos con Joseph. Amado Señor, permítenos tener una corta oración y una larga comida. Amén. Inclinemos nuestro rostro ahí donde estamos para hacer la oración de iluminación. Dios de misericordia, tu palabra es más preciosa que el oro. Mientras te escuchamos, pedimos que nos envíes tu Santo Espíritu para que nos afirmes en tu verdad y en tu gracia, para que las buenas noticias de tu amor brillen ante nuestros ojos y nos deleitemos en ella, de tal manera que respondamos con alegría, maravillándonos de la fe que nos das para confiar en ti. Habla, Señor, que tu pueblo escucha. La lectura de la Biblia para hoy viene del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 41 al capítulo 13, versículo 8, en la voz de Maribel. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá
cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La siguiente, pastora, es la historia de un hombre con dolor en todo el cuerpo. Y usted sabe que los hombres somos generalmente muy cobardes para aguantar los dolores. El hombre fue donde el médico y con su dedo índice de la mano derecha comenzó a tocarse varias partes del cuerpo y le dice: doctor, dígame qué tengo. Si me toco la cabeza, me duele. Si me toco la nariz, me duele. Si me toco la boca, me duele. Si me toco los hombros, me duele. Si me toco los brazos, me duele. Si me toco la cadera, me duele. Si me toco las piernas, me duele. Si me toco los pies, me duele. Doctor, por favor, dígame qué tengo. Tengo dolores como de parto. Entonces el doctor le respondió: no, hombre, ¿cómo se le ocurre? Lo que usted tiene es el dedo índice totalmente partido. El título del mensaje para hoy es Dolores de parto, basados en Marcos 12:41 al 13:8. Los dolores de parto son una serie de cólicos continuos que se intensifican gradualmente en el área del abdomen, la pelvis y en la espalda. Y hay algunas mujeres que sienten el dolor hasta en la cabeza, en las piernas y en todo el cuerpo. Los dolores de parto se presentan previos al alumbramiento e indican que una nueva persona está por salir a la luz. Los dolores de parto envuelven la expectativa de una nueva vida, aunque la mamá está sufriendo físicamente y todo su ser está envuelto en dar a luz. Jesús toma la figura del principio de dolores de parto para referirse a ciertos eventos que ocurren cada tanto en la creación. Jesús mencionó la destrucción del templo de Jerusalén, que tanto amaban los israelitas. Seguidamente Jesús se refirió a las guerras y a lo que se escucha acerca de las guerras como principio de dolores de parto. Jesús también reconoció el efecto terrible que causan los desastres naturales y las hambrunas, todos esos eventos que ocurrirían después de su muerte y resurrección, y Él se refirió a ellos como principio de dolores de parto. Las guerras, los terremotos y las hambres siempre han existido y han producido dolor. Pero a estos eventos el Señor Jesús le agregó la suplantación de Dios y de su Hijo para llamarlas en conjunto principio de dolores de parto. Jesús dijo: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy. Es decir, que muchas personas comenzarán a hablar y a comportarse como si fueran Dios para sí mismas y para otros. Esta suplantación de Dios y de su Hijo hacen parte del principio de dolores de parto. O sea, que el dolor que causa el engaño espiritual es comparable al comienzo de dolores de parto. Hace varios años, me acuerdo, nuestras abuelas y nuestras abuelas sufrieron con la noticia popular de que solo faltan 2 países para que entren en guerra y entonces es el fin del mundo. Se referían a una guerra nuclear. Todavía está latente, pero ya no está tanto el terror. Ellas y ellos, nuestros abuelos y abuelas, vivían en la zozobra de pensar que en su entorno todo iba a ser destruido y por lo tanto sus vidas dejarían de ser. A mí me entró el terror cuando yo estaba pequeño, cuando escuchaba esas conversaciones, porque a mí el mundo me parecía muy bueno y no tenía que acabarse. Exactamente. De hecho, en Cristo sabemos que la muerte física tiene solución con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos la vida guardada es en Cristo. Cristo guarda nuestra vida. Pero el engaño que ocasiona que las personas se aparten de Dios siguiendo falsos dioses produce muerte espiritual. Así es, pastora.
Entonces, si la suplantación de Dios y de su Hijo Jesús, si las guerras, si los desastres naturales y si las hambrunas son principio de dolores, pastora, ¿quién está teniendo los dolores de parto de los que habla Cristo? ¿Es Dios? ¿Es Cristo? ¿Es el pueblo de Dios? ¿O a quién se refiere Jesús con este principio de dolores de parto? Esa es una muy buena pregunta que nos levanta el Señor Jesús. Debemos empezar diciendo de que a Dios le duele la muerte y el engaño por la que pasan las personas y la creación. Amén. Y estamos diciendo que toda la creación está siendo afectada directamente por la sangre derramada en las guerras, en las tragedias y en las hambrunas. Las personas también hacemos parte de la creación que sufrimos y somos las directamente afectados por los engaños de los que suplantan a Dios y a su Hijo, y también sufrimos porque en nuestras vidas, las vidas de las personas son las que derraman su sangre en las guerras y en las demás tragedias. Por lo tanto, podemos decir, pastor, que la creación total, incluidos los seres humanos, están sufriendo del comienzo de dolores de parto. O sea que la naturaleza entera gime en este momento por el derramamiento de sangre de los que se suponen debería estarla cuidando. Por eso la tierra hoy se revuelca de dolor en terremotos. Sí. Y la tierra no produce más comida como debía para alimentar a sus moradores, dejándolos en hambrunas. Esos son principios de dolores de parto de la creación. Sí. La metáfora de principios de dolores de parto va de acuerdo con la promesa del Señor que hizo a través del profeta en Isaías en los capítulos 65 y 66, cuando dijo: yo que hago que se abra la matriz, no haré nacer. Yo que hago nacer, cerraré la matriz. Porque como los cielos y la tierra nuevos que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerá su descendencia y su nombre. Pues he aquí, dice el Señor, yo hago cielos nuevos y una tierra nueva. Amén. La buena noticia entonces aquí, que nos cuentan desde la antigüedad los profetas, es que la creación entera no está solo en este principio de dolores de parto, que tiene un acompañante muy responsable en este principio de dolores de parto. Y el Señor Jesucristo acompaña y tiene de la mano a la creación y a los moradores de la creación en este principio de dolores de parto. Y me parece muy hermoso porque esto nos está diciendo que Jesucristo es alguien muy responsable con respecto a esto de los dolores de parto y de lo que va a ocurrir. Sí, aunque Dios se duele, no es que Dios voltea a mirar y esconde su mirada y deja la creación solita, no, Dios está presente acompañando. Y el asunto bonito es que viene una nueva creación, sí. Y Jesús está acompañando la creación para dar a luz a esa nueva creación. Qué hermoso. Sí, por consiguiente, el principio de dolores de parto del que habló el Señor Jesús se refiere a los dolores de la creación. La creación. La creación entera está esperando el alumbramiento de la nueva creación y la manifestación plena de su creador y sustentador, el Señor Jesucristo. La pregunta entonces que surge, pastor, es si la creación está teniendo dolores de parto, el Señor Jesús está acompañando a la creación no está solita, ¿cómo es que el Señor Jesucristo acompaña a la creación y a sus moradores durante el proceso de comienzo de dolores de parto, si estamos hablando de que nuestro Dios es un Dios responsable? Hay tres acciones que el Señor Jesucristo realiza en esto del acompañamiento de la creación en los dolores de parto. Y lo primero que Jesús hace es que tranquiliza a la creación y nos tranquiliza a nosotros en el proceso del principio de dolores de parto. Jesús nos dice y repite continuamente la frase, no teman. Es como quien dice, respire profundo, no teman. Las emociones que nos producen los principios de dolores de parto causados por las noticias de las guerras, los rumores de las guerras, las tragedias naturales, las hambres y los engaños, son confusión, pánico, rabia y hasta terror.
Nuestra tarea entonces en este tiempo de principios de dolores de parto es escuchar y atender a la voz de Jesús cuando nos dice, respiren, no teman. ¿Por qué? Porque el temor es el comienzo de la desesperación y la desesperanza. Muy bien, pastor. Y eso nosotros necesitamos como cristianos, todos como personas que amamos a Dios, recordar que el Señor Jesucristo venció con su muerte, la muerte y la resurrección y destruyó la destrucción. Es decir, el Señor Jesús en la cruz venció la destrucción que tanto nos asusta a nosotros. Y va a llegar el momento en el cual la resurrección que tenemos en el Señor Jesucristo va a salir a la luz. Va a ser maravilloso. Ahora, la segunda acción de este acompañante de la creación en sus dolores de parto, es decir, Jesucristo, es que Jesús nos orienta en este principio de dolores de parto. ¿Cómo? Él nos recomienda discernir los tiempos. El principio de dolores de parto no es el parto como tal, es solamente el principio de dolores de parto. El principio de dolores de parto no es el fin del mundo. Jesús dice, el mundo no se va a acabar por una guerra o un desastre natural, porque Dios está en control de los tiempos de la humanidad y de cada persona en particular. Jesucristo es el principio y el fin de todas las cosas. Por eso, recordemos que los dolores de un dedo partido no es lo mismo que los dolores de parto. No, pastor, no es lo mismo, pero el Señor Jesús está con nosotros en medio de todos los dolores. Lo tercero que el Señor Jesús está haciendo en la creación y con todos nosotros, el tercer paso es que el Señor Jesús nos ilumina el proceso del principio de dolores de parto. Amén, así es. Jesús nos capacita a todos nosotros para que diferenciemos entre hechos, rumores y opiniones, de tal manera que no seamos engañados por los que suplantan a Dios y a su Hijo. Es que hoy en día estamos saturados de información por todos los medios de comunicación masiva, como los noticieros, las redes sociales y las plataformas de conversación audiovisual. Todos estos medios nos inundan con su perspectiva de los hechos. Cada medio tiene su agenda, y ellos tienen o una agenda política, o una agenda ideológica, o una agenda económica, o una agenda religiosa. Y esas informaciones nos las transmiten a nosotros con esa agenda. Es por eso que presentan la información de tal manera que a uno le quede esa información, pero que le quede a uno más bien el pánico de esa información. Por eso ellos presentan las guerras como una cosa terrorífica, los rumores de guerra como algo de espanto, los desastres naturales como un horror y las hambrunas como algo que es terriblemente desastroso. O por supuesto, el miedo a las plagas. Eso es lo que ellos quieren transmitir. Entonces, si ellos transmiten ese miedo en cada uno de estos eventos, ellos van a tener cautivos a sus espectadores y a su audiencia. Estos medios realmente lo que procuran es mantenernos cautivos de ellos, usando el terror y la confusión. Sí, la idea es, con lo que usted ha acabado de decir, pastor, la idea es que quienes están esclavizados por el terror de la información no piensen detenidamente si la información que están recibiendo es veraz o si las noticias si los están acercando a Cristo o no. La verdad es que la mayoría de esta información nos enceguece para ver la presencia continua de Cristo y le prohíbe a los cautivos, a los que están cautivados, tener esperanza en la plena manifestación ni en el alumbramiento de la nueva creación. Tenemos que decir que de eso hay evidencia. Por ejemplo, en el mes de abril de 2017 hubo un gran invierno con fuertes aguaceros en una ciudad ubicada en las montañas de Colombia. Las imágenes en muchos lugares quedaron impregnadas y los lodazales cubrían los edificios de vivienda. Personas que iban para sus lugares de trabajo quedaban atrapadas en sus carros por la caída de los taludes en la vía. Y muchos quedaron sin vivienda esperando ser ubicados en algún lugar acondicionado para los damnificados. El terror se apoderó de la ciudad. Algunos creyeron y comenzaron a llamarnos diciendo que era el fin
del mundo. Ahora, eso fue lo que salió en las noticias. Aunque esta parte no salió en las noticias públicas, algunas personas, y no sé cuántas serían algunas, si son muchas o no, fueron sorprendidas con la presencia del Señor Jesucristo. Familias enteras prepararon comidas y las empacaron para ser repartidas entre quienes las necesitaran. Dueños de camionetas y de taxis ofrecieron sus servicios de trasteo gratuitamente y hubo quienes albergaron a aquellos que perdieron casi todo. Aunque estas personas no llegaron a salir en las plataformas de noticias y medios masivos de comunicación, esos hombres, mujeres, niños y jóvenes fueron las manos, los pies y la boca del Señor Jesucristo allí en medio de esta tragedia. En conclusión, el Señor Jesucristo nos está tranquilizando, nos está orientando, nos está iluminando en el proceso de principio de dolores de parto que tiene la creación y los moradores de ella. Si es así, entonces lo que debemos de hacer es dejarnos acompañar, dejarnos tomar de la mano del Señor en este proceso de principios de dolores de parto. No nos dejemos esclavizar, por favor, no nos dejemos esclavizar por el terror que se nos quiere infundir por los que suplantan a Dios y al Hijo de Dios y de los que nos quieren tener controlados por el terror. Recordemos que este principio de dolores de parto va acompañado de la esperanza. Es lo más hermoso. Este principio de dolores de parto viene acompañado de la esperanza de la manifestación plena del que inició la nueva creación y de la manifestación de la nueva creación. Esa es una expectativa muy bonita que no debemos perder en este tiempo, una esperanza muy hermosa. Entonces, pastor, y para todos, aunque todos tenemos la experiencia de sufrir principios de dolores de parto, estamos a la expectativa de una nueva creación y la manifestación plena del Señor Jesucristo. Amén. 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 Pedimos gracia, pedimos paz, el bienestar de todo
Otro poder que el Señor Jesús nos da en este tiempo de principios de dolores de parto es el podernos congregar para celebrar con acción de gracias las bendiciones que hemos recibido del Señor y también para interceder los unos por los otros en tiempos de tribulación y angustia. Primeramente, damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que nunca nos ha abandonado y no nos va a abandonar nunca. Segundo, tenemos cumpleañeros en medio de todos. Tenemos aquí con nosotros a Michelle. Michelle, feliz cumpleaños. Que está cumpliendo años, y online tenemos a Seibra. Seibra, feliz cumpleaños. Ajá. En estos días le damos gracias a Dios porque el bebé Johncito estuvo muy delicado de salud, estuvo hospitalizado, pero ya salió y está bien, y le damos gracias a Dios que él está mejorando, y gracias a Dios por la mamá cuidándolo y el papá. Marcia y Valeria, por quienes oramos, que debían presentar unos exámenes orales, los presentaron y los pasaron. ¡Qué alegría! Felicitaciones. Felicitaciones a Marcia y a Valeria. Y también algunos estudiantes han dicho que ven el fruto de su trabajo constante y la gracia de Dios con Amén. ellos, así que felicitaciones a todos los estudiantes en todo lugar. Peticiones de oración, pastor, por la provisión. Amén. Personas como Miriam, Maribel, Luz Alba están pidiendo por provisiones específicas que requieren. Vamos a interceder por quienes están buscando pareja, como Así es. Gihan, y quienes están en el proceso de formar familias, así que nos unimos con todos ellos. Oramos por los enfermitos, por Iván, por Eva, por Teresa, que ha estado indispuesta, por Rebeca, y Mari también ha estado enfermita. Maribel también está, y su familia también han estado Que el Señor enfermitos. los bendiga, los guarde, los proteja y les dé bendiciones de salud. Por quienes están viajando en estos días, pastor, para que Dios los guarde. Vamos a orar por quienes están de luto. Rosela nos pide que oremos por Julieta, que todavía sigue de luto, está pasando por luto. Ben nos está pidiendo que oremos para que ellos como estudiantes tengan buenas calificaciones, pero también él nos pide para que pueda alcanzar una beca a la que está escribiendo. Oramos por la iglesia, pastor, para que siempre proclame a Amén. Jesucristo como el principio y el fin de toda la creación. Amén. Punto central de nuestra proclamación siempre va a ser el Señor Jesús, no el terror. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros, vamos a levantar nuestras manos, vamos a orar al Señor. Amado Padre, nosotros confesamos que a pesar de tus promesas, no queremos escuchar de destrucción, hambrunas y mucho menos de engaños. Pedimos que no nos dejes soltar de tu mano de gracia en medio de este comienzo de dolores de parto de toda la creación. Pedimos que como iglesia seamos fieles en proclamar las buenas noticias de esperanza en tu Hijo Jesucristo, mientras esperamos el alumbramiento de la nueva creación. Pedimos la sabiduría para motivarnos unos a otros continuamente a permanecer fieles a tu palabra de confianza, mientras completamos las tareas que tú nos has delegado en este tiempo. Levantamos a todo tu pueblo que en este momento tiene necesidad de provisiones, de fe, de salud, de pareja y de sabiduría. Y que en cada uno de nosotros, Señor, tú siempre seas el centro de nuestras vidas. Y vamos a orar como el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos adeudan. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos recomienda dar con alegría. Y damos con alegría
porque es la emoción correcta para dar. Así nos lo sugiere el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9, 6 al 7. No damos por terror, no damos por temor al castigo, ni damos por el temor a una quiebra, ni damos por el temor de que nos van a robar. Damos por alegría, porque hemos recibido bastante y porque con todo este proceso de dolores de parto recibimos la esperanza en abundancia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos juntos entonces como Pablo nos enseñó en 2 de Corintios, versículos 9, 6 al 7. Recordándoles a cada uno de ustedes, a los que están presentes y a los que nos acompañan en línea, que tenemos la urna virtual para dar ofrendas y donaciones. En la caja de comentarios del canal de YouTube usted va a encontrar el enlace en el cual lo puede llevar a la cuenta de PayPal de la Iglesia Presbiteriana Cumberland para que haga sus donaciones. Para los que estamos aquí presentes, tenemos la urna física y allí podemos depositar nuestras ofrendas y donaciones también. Todos juntos. El que siembra escasamente, Escasamente también segará. El que siembra abundantemente, Abundantemente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, Porque Dios ama al que da con alegría. Puestos en pie, vamos a recibir la bendición de nuestro Dios. Si usted desea, puede levantar las manos. Cierto que sufrimos y estamos en los principios de dolores de parto, pero todavía no es el alumbramiento de la nueva creación. Y mientras estamos en principio de dolores de parto, el Señor Jesucristo nos toma de la mano para que anunciemos la manifestación plena que viene de su presencia y para que anunciemos la esperanza de la nueva creación en Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.